Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Las palmas al Señor Jesús. ¿Cuántos están alegres en esta tarde? Qué bueno, se les ve bonita la cara hoy. Se ve que los niños están de vacaciones y los papás no saben qué van a hacer, ¿verdad? Vamos a orar para que Reino Kids nos ayude a hacer un curso de verano. ¿Cuánto les gustaría un curso de verano de Reino Kids? Qué bueno que no está la directora de Reino Kids. Muy bien. ¿Cuántos saben que la palabra siempre llega a tiempo? La palabra de Dios, los tiempos de Dios muchas veces para nosotros son muy incómodos, porque a veces queremos que las cosas sucedan rápido y quisiéramos que algunas cosas no sucedieran, ¿verdad? Pero los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios llegan justo a tiempo. La semana pasada el pastor nos hablaba acerca de la oración. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Acerca de la oración, una oración sin orgullo, una oración que cuando nosotros oráramos, por ejemplo, por un trabajo, oráramos, pero también saliéramos a la calle a buscar un trabajo, ¿verdad? Sería muy padre y muy a gusto sentarnos ante el televisor después de haber orado para que Dios nos proveyera de un trabajo, y mientras vemos nuestra serie favorita nos hablaran y nos dijeran: tenemos tu trabajo de gerencia, el lunes te presentas. Pero no es así. Tenemos que caminar, tenemos que salir, tenemos que poner por obras nuestra fe. Y hoy quiero continuar un poco sobre este mismo tema, sobre la oración. Dios me habló, me impactó, se los compartí ayer a la alabanza, espero les haya gustado, y si no, qué mala onda. Pero es una enseñanza que Dios puso en mi corazón y te la quiero compartir. Y antes de compartírtela quisiera orar. Cierra tus ojos y dile: gracias, Señor, por traerme a este lugar. Gracias, Padre, porque sabemos que tú llegas justo a tiempo a nuestra vida, nunca tarde, nunca antes, sino justo a tiempo, Señor. Y en esta tarde te damos a ti la gloria y la honra, porque sabemos que esta palabra va a bendecir nuestras vidas. Diga conmigo: gracias, Señor, porque esta palabra bendecirá mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y para iniciar, me gustaría que me acompañara al libro de los Corintios, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 20. Dice el versículo 20: porque el reino de Dios, ¿en qué consiste? No consiste en palabras, consiste en poder. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. El reino de los cielos consiste en poder y no en palabras. Vamos a ver algo que derrama mucho poder sobre esta tierra, haciéndola descender desde los cielos, y es la oración. La oración tiene un poder sumamente importante en la vida de todo creyente. ¿Hay creyentes aquí? ¿Hay gente que cree en Jesús? Es importante que tú y yo aprendamos a orar. Dice la palabra que no es lo mismo orar y rezar. En Juan capítulo 5, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 versículo 5. En esta escritura muestra cómo es que debemos orar, muestra cómo hay gente orando y muestra cómo es la verdadera oración. Dice: y cuando ores, ¿qué dice? No seas como ¿quién? Ouch. Cuando ores, no seas como porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de la gente hipócrita que ora para que los demás los vean?
que los vean. Su recompensa, dice la palabra, ahí está. Está orando para que la gente vea cuánto ora, qué tan espiritual o qué tan cerca está de Dios. Dice, y su recompensa es esa, que la gente los vea orar. El siguiente versículo dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará. ¿En dónde? En público. Dice, mas tú cuando ores, ¿dónde debes orar? En lo secreto, en lo íntimo, a puerta cerrada. La intimidad surge en puerta cerrada. Lo que es a puerta abierta se llama exhibicionismo. Maridos, esposas, esposos, la intimidad es a puerta cerrada, ¿verdad? ¿Saben de lo que hablo? Dios nos está enseñando que la intimidad con Él no debe enterarse cuánta oración, las personas no deben enterarse cuántas veces oro, cuánto tiempo oro, cuántas palabras digo, sino lo que Dios dice es, tú cuando ores, entra en tu cuarto, en tu habitación, y yo que veo lo secreto, te lo voy a recompensar. Yo que estoy contigo en lo secreto, te voy a recompensar. ¿En dónde? En público. Entonces debemos entender en el verso, ahí mismo en el verso 6, cuando algunos de ustedes oren, háganlo a solas. Verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Otra recomendación en la oración es que vayas al grano. ¿Me escuchó? Al grano. Dice, no uses tanta palabrería, no uses tantas palabras como si con tantas palabras Dios te fuera a escuchar. Eso se convierte en rezo. ¿Cuántos de aquí oran por los alimentos todos los días? Mañana, tarde y noche. ¿Sí o no? La oración de los alimentos ya se convirtió en un rezo. Ya siempre es, Señor, te doy gracias por esos alimentos, bendícelos, que le engorden al de al lado. Atamos todas las calorías. Ya es tu rezo, ya es tu rezo. Dice la palabra, cuando ores no repitas tantas palabras. No lo dice así, pero yo lo entendí así, ve al grano. ¿Quieres pedirle algo a Dios? Ve con Dios y pídeselo. Ve directo. Muchas veces cuando oramos, no está mal que adornes tu oración, pero muchos sienten que si no oran de esa manera, Dios no los va a escuchar. Hay gente que tiene mucho tiempo de conocer la palabra, es muy letrada, tiene muchas palabras en su léxico, y pueden orar de esta manera: Señor, gracias te damos por tu santísima, hermosa y grandísima presencia, que desde los hermosos cielos y las hermosas nubes tú has enviado a tus preciosos ángeles. Entonces cuando alguien dice, es que yo no sé orar porque yo no oro así, no importa si no oras así, dice la palabra, no uses tanta palabra. Tú ora conforme lo que tengas en tu corazón. Tú ora conforme tú te comuniques, como te comunicas con el de al lado, de esa manera comunícate con Dios. Pero dice la palabra, no lo hagas para que la gente te vea. ¿Cómo lo debo hacer? En lo secreto, en lo íntimo, donde nadie me ve, donde solamente estamos Él y yo. Y más adelante, verso 9, empieza a describir el modelo de la oración. El Padre Nuestro es el modelo de nuestra oración. Ojo, no es la oración, es el modelo de la oración. Y el Padre Nuestro, ¿cómo empieza el modelo de la oración del Padre Nuestro? Versículo 9. Dice, vosotros pues oréis así. ¿Cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos. El modelo de la oración, Jesús lo enseña diciendo, cuando ores empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos reconocer siempre a Dios como nuestro Padre. ¿Cuántos son hijos de Dios? Lo importante de una oración, iniciar tu oración, es reconocer que Él es nuestro Padre. Y siempre un padre va a proveer para sus hijos. ¿O hay algún padre que no provea para sus hijos? Todos los padres proveen para sus hijos, en su manera, en su capacidad.
Pero usted que es papá, usted que es mamá, sí o no, le provee a su hijo todo lo que necesita, incluso hasta más de lo que necesita. Ese spinner que para el estrés en primaria, en kinder. Dios es nuestro Padre y quiere que siempre le reconozcamos como Padre y que confiemos como un hijo confía en un padre. Después sigue diciendo ahí Padre nuestro, danos hoy, no, perdón, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está diciendo que también en nuestra oración debemos incluir exaltarle a Él, adorarle a Él. ¿Cómo? Adorarle. La adoración y la alabanza es muy importante. ¿Por qué cree usted que la mitad de este servicio se lo lleva la alabanza? ¿Para esperar a que lleguen los que llegan tarde? No, porque es muy importante que nosotros prestemos nuestro sacrificio de alabanza, nuestro sacrificio de adoración a Él. A Él le agrada que le adoremos. Incluso hay un versículo que dice que Él está buscando adoradores. ¿Sí lo ha leído? Él está buscando adoradores para que lo adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él necesita que le adoren. Y el siguiente dice: venga tu reino, versículo 10. Venga tu reino, diga conmigo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que muchas de las cosas que suceden en esta tierra no son voluntad de Dios. El aborto no es voluntad de Dios y sucede en esta tierra. Los robos son voluntad de Dios, no son voluntad de Dios, pero suceden. Dice por eso ahí en el modelo de la oración es pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él aquí en la tierra como en el cielo sí se hace. Otra traducción dice que podamos obedecer como en el cielo sí te obedecen. La voluntad de Dios muchas veces no se hace en la tierra. No todo lo que sucede es voluntad de Dios. Muchas de las situaciones que tú estás viviendo no son voluntad de Dios. Dale un codazo al de al lado y dile, ahí te hablan. Cuando oremos debemos reconocer que tenemos un Padre, darle un tiempo de adoración, darle un tiempo de alabanza. Y número 3, reconocer que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque estamos en esta tierra y no se haga su voluntad, debemos buscar que su voluntad se haga en esta tierra. Por ejemplo, yo puedo estar orando para que Dios cambie a mi esposa. Señor, cámbiala. Señor, es que de verdad se pasa de lanza. Y Dios te dice en la oración, hey, ámala. O tú puedes estar orando, mujer, Señor, es que mi marido debes de cambiarlo. Y Dios te dice en la oración, hónralo. No, Señor, ese no es el acuerdo. Yo estoy orando y me pongo a la brecha y porque soy mujer no es una canción, ¿verdad? Y Dios te dice en la oración, hónralo, respétalo. Siempre Dios te va a responder en tu oración conforme a su voluntad. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 también Jesús está hablando del modelo de la oración. Ahí vuelve a repetir en el capítulo 5. Bueno, vamos a leer desde el 1, capítulo 1, en Lucas 11, 1. Dice, aconteció que estaba Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? En un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a. Quiere decir que la oración necesita ser enseñada. No todos saben orar, ¿cierto? Los discípulos le decían al Señor Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les dijo, discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Verso 2. Y les dijo el Señor Jesús, cuando oréis, decid, y vuelve a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y empieza nuevamente a dar el modelo de la oración. No es la oración, es el modelo de nuestra oración. Quiere decir que eso es algo que se debe parecer a cómo debemos orar.
Quiere decir que el modelo de la oración que Jesús está enseñando ahí es algo, cuando tú ores se debe parecer a eso. ¿Sí? Verso 3 continúa con el Padre Nuestro, y en el verso 5 dice algo importante. Les dijo también, aquí empezó a hacer como a explicarles de una manera diferente el Padre Nuestro, la oración como era. Y les dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Adelante. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Jesús les estaba explicando de esta manera. Imagínate que llega a tu casa un amigo y no tienes nada que ofrecerle. Entonces ve con el vecino, con tu amigo vecino, y dile: oye, no seas malo, ¿no tendrás ahí un chicharroncito que me prestes? Luego te lo repongo. Chicharrón, ya se me antojó. Guacamolito. Ya me distraje. Está caro todavía el aguacate, ¿verdad? Imagínate, y vas y le pides 3 panes y ese te responde: hey, no manches, acabo de dormir a los niños. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Tienen hijos pequeños? Levante su mano. Es bien fácil dormirlos, ¿verdad? A veces. Generalmente es complicado dormir a los niños. Entonces, cuando ya se duerme el niño, por favor, ya no hagan ruido. Complicado. Entonces llega y dice: ¿sabes qué? Ya dormí a los niños, yo ya estoy en la cama, yo ya estoy aquí tranquilo. Es más, ya cerré la puerta. Uno diría: pues qué tan complicado cerrar la puerta. En aquella época no era como ahora. En esta época hay muchas casas inteligentes que usted con solamente decir una palabra, la puerta se abre, las luces se encienden, el carro se enciende con solo tronar unos dedos. ¿Sí ha visto eso? Igual su casa y mi casa no es así porque es un poco costoso, y nos gusta ser un poco rudos. pero en la antigüedad así no era. Para cerrar la puerta eran unas puertas de madera real, no eran imitación, cuadradotas, gruesotas, y para cerrarlas muchas veces tenían que poner una viga o algo para poder atrancarla. Entonces por eso él dice: no, hombre, yo hasta cerré la puerta. Es como decir: no, ya cerré la puerta, ya no salgo. Pero dice la palabra que en el verso 8: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Es decir, por dar tanta lata te lo va a dar. Es decir, cuando yo ore debo estar insistente, como cuando llevas a tu hijo al súper y dices: no voy a comprar nada, y sale con 3 chocolates, un juguete y... insistir hasta que lo logre. Eso es lo que Jesús les decía. Deben orar de tal manera que, como este amigo no le dio las cosas por ser su amigo, ¿por qué se las dio? Por andar, discúlpenme usted la palabra que voy a utilizar, pero friegue y friegue, como cuchillito de palo. Frase de mamá, anótela. Cuchillito de palo. Daniel, el capítulo 3 y capítulo 4 describe cuando Daniel empezó a orar. Daniel empezó a orar y dice que su oración duró 21 días. Mientras él oraba, los primeros días no sucedía nada. Después de 21 días se le aparece el ángel Gabriel y le dice, son mis palabras, pero usted léalo y así va a ser. Dice: híjole, perdón Daniel, la verdad es que desde el primer día escuché tu oración, pero se levantó una pelea contra el principado de Persia y tuve incluso que hablarle al ángel Miguel para que me viniera a ayudar, y entonces ya que empezamos a derrotar, estoy aquí para darte lo que necesitabas. Daniel estuvo ore y ore y ore, pero desde el primer momento él no vio resultado en su oración, no recibió respuesta. ¿Por qué? Porque se empezó a generar una lucha. ¿Cuánto tiempo tardó en recibir la respuesta? 21 días.
Muchas veces nosotros cuando oramos queremos que las cosas sucedan rápido, pero ¿sabes qué es lo que sucede cuando un creyente, cuando un hijo de Dios se levanta y empieza a orar? El diablo se empieza a enojar y empieza a haber una lucha en el ambiente espiritual, y muchas veces tardan las cosas no porque Dios no escuche la oración, sino porque hay una batalla que se está librando a tu favor y a mi favor. Pero tenemos que esperar ese proceso, tenemos que esperar ese tiempo, sabiendo que tarde o temprano para nosotros, porque para Dios nunca es tarde, tarde o temprano va a llegar la respuesta. El ángel Gabriel le decía a Daniel, le decía: perdón por no llegar a tiempo o al momento que tú nos pediste, pero tuvimos que librar una batalla. Tuve que hablarle a otro ángel para que me echara la mano, porque sí estaban bien duros los trancazos. Pero ya llegué, ya estoy aquí y aquí está lo que necesitas. Dios nos quiere enseñar, iglesia, a que oremos, y aunque no esté sucediendo por lo que estamos pidiendo, no dejemos de orar, porque seguramente hay algo que se está levantando en el ambiente espiritual, una lucha que seguramente va a llegar en su tiempo, en su momento, y no te desesperes, porque va a llegar. Voltea con el que está, tú le dile: no te desesperes, ahí viene la promesa. Si tú estás soltero, acabaste tu carrera o ya estás en edad de merecer, tú no, tú estás chiquito, ya te vi que levantaste la mano. Va a llegar tu promesa. Negocios se van a empezar a dar. Problemas legales se van a resolver, pero no tenemos que dejar de orar. Verso 9 ahí en Lucas. Después de que les dice, les muestra cómo orar. Dice: y yo os digo. ¿Quién dice esto? Jesús. ¿Qué les dice? Pedid y se os dará. Después dice: buscad y hallaréis. Después dice: llamad y se os abrirá. Verso 10. Porque todo aquel que pide, recibe; todo aquel que busca y el que llama, se le abrirá. 3 niveles en la oración. 3 niveles en la oración. Número 1, pedir. Todos por ahí pasamos, muchos están ahí todavía. Pedir. Ese nivel en la oración del pedir es el: Señor, dame; Señor, ayúdame; Señor, provéeme; Señor, ve. ¿Es malo ese nivel? No, porque Dios dice: pídeme todo lo que quieras y yo te lo voy a dar. Pero Dios no quiere que nos quedemos solamente en ese nivel, porque no es normal que tu hijo de 40 años te pida para que le compres zapatos, ¿verdad? No es normal que tu hijo de 35, 40 años te pida para ir al cine, ¿verdad? Aunque sea como sea, no es normal, no es natural. Y si tú tienes más edad y sigues en casa, ve buscando cómo hacerle, porque no es normal. Dice la palabra: pídeme todo lo que nosotros como hijos podemos pedirle a Dios todo lo que sea, pero hay un momento en que tenemos que subir de nivel. No todo el tiempo tus hijos te van a estar pidiendo para que tú les proveas todo. Aunque te lo pida y tú se lo des, no es normal. No es normal. Nosotros tenemos que ir al siguiente nivel que hay en la oración. ¿Cuál es el siguiente nivel? Buscad. Buscad. En este nivel ya mis necesidades son cubiertas automáticamente. Y si viene la palabra, dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando yo ya entiendo que debo buscar la presencia de Dios, todo lo demás será añadido. Mis necesidades Dios las conoce. Pero entonces, ¿por qué quiere que le pidamos si ya conoce lo que necesito? Porque Él quiere hacernos dependientes de Él.
porque Dios quiere hacernos dependientes de Él, que no nos olvidemos que tenemos un Padre, que en cualquier momento podemos acudir a Él. Pero cuando dice buscad, está hablando de buscar su presencia, de buscar su rostro, de buscarle en intimidad su presencia, estar con Él. Imagínate que tus hijos únicamente te busquen para pedirte algo y ya que se los diste se van. Yo no soy papá, pero si fuera papá y eso sucediera, yo me sentiría muy triste, porque el día que mis hijos no necesiten nada ya no van a venir conmigo. El día que ellos ya no necesiten nada de mí se van, y quién sabe cuándo los pueda volver a ver. Pero a mí me gustaría estar con él, abrazándolo, comer juntos, platicar, que me cuente sus problemas, darle un consejo. Y muchas veces olvidamos eso con Dios y regresamos con Él cuando tenemos un problema, y Dios nos va a ayudar, pero a Él le gustaría que nosotros estuviéramos buscándole, no solamente por lo que Él nos puede dar, sino por el simple hecho de estar el Padre con el Hijo. ¿Cuántos disfrutan a sus hijos? ¿Cuántos disfrutan estar con sus hijos, ver una caricatura, jugar con ellos, no sé, lo que sea? ¿O cuántos les gustaría que sus hijos les platiquen sus cosas, que les pidan consejos? Porque tú ya tienes experiencia y probablemente su dificultad contigo va a ser mucho más sencilla. Asimismo, Dios quiere que nosotros nos acerquemos con Él. Por eso este nivel de oración es bien importante, porque ya no estamos buscando lo que me puede dar, sino estar buscándolo a Él, su rostro, su presencia. Siguiente nivel de oración: llamar. En este nivel es bien importante, porque ahí entonces podemos ver en su esplendor el poder del reino de Dios. Pide, busca y llama. Cuando alguien llama, con el simple hecho de tronar los dedos, sabe, la persona que ya escuchó los dedos tronar, sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Nosotros tenemos esa autoridad para hacer que el diablo esté bajo nuestros pies, y que todo lo que él venga a levantarnos en nuestra contra sea derribado con simple hecho de llamar. ¿Qué debo llamar? Las cosas que no son como si fueran. El diablo viene, me dice: estás enfermo, tienes esta enfermedad, los médicos te diagnostican una enfermedad terminable, y entonces tú dices: ¿sabes qué? El diablo, fuiste vencido en la cruz, Jesús venció por ti, por mí en la cruz, y en la cruz se llevó todas las enfermedades, así que te vas. Ese poder de oración es el que Dios nos enseña en esta escritura, de llamar las cosas que no son como si fueran. Ese poder que cuando tú ores, el ambiente a donde tú vayas sea transformado. Que cuando vayas a casa de tu suegra, el ambiente sea bonito. Estamos transmitiendo, ya me va a ver mi suegra, chingo. Llamar las cosas que no son como si fueran. Hacer que desciendan las cosas que están allá arriba, pero que son para usarse aquí abajo. El cielo y la tierra no son dos dimensiones enajenadas. Debemos de conectar lo que está en el cielo con la tierra. Para eso necesitamos entender cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y una parte del modelo de la oración dice: que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad en esta tierra como no se hace en los cielos. Ahora, ¿por qué la oración? ¿Por qué la oración es ese medio? Sin importar la religión, sin importar las creencias, la humanidad es un lenguaje común el orar. Usted puede ir a alguna parte del mundo y va a haber gente orando a Buda, no sé yo, ¿a quién dijimos? ¿A Alá? No sé, incluso los que son ateos, ellos, el poder que ellos creen que está en él es tu poder, el que está en ti. Si tú crees, tú vas a poder lograr, pero naturalmente todos necesitamos tener ese poder de saber que podemos hacer algo más de lo que somos. Y con Dios dice: yo les doy este poder. No son solo palabras, es poder.
El reino no consiste en palabras, sino en poder. En la oración hay un poder tan grande que todo lo que tú y yo necesitemos, si sabemos clamar y sabemos orar, las cosas van a suceder. Pero ya no uses tanta palabrería. Solo tú te engorras en tu mente y ya no sabes ni por qué estabas pidiendo. Y cuando ores, no dudes que va a venir algo. Ahora, ¿qué es la oración? La oración va más allá de platicar con Dios. Si usted creía que orar únicamente era para platicar de Dios, no estaba equivocado, pero es más que platicar con Dios. La oración es mucho más que platicar con Dios. Es el resultado que hay entre conectar el cielo y la tierra de una manera sabia y hacer que las cosas sucedan. ¿Sí me escuchó? La oración es el resultado de sabiduría, de saber conectar el cielo y la tierra. Tanta autoridad hay en los hijos que hubo una persona que detuvo el sol. ¿Sí sabía usted esto? Se detuvo el sol. Otra persona hizo que lloviera. Una persona hizo que el mar se tranquilizara. Hay tanto poder en los hijos de Dios que no estamos utilizando. Y a lo mejor tú has tenido éxito en tu vida en muchas cosas y fracasos en otras. Pero si tú entendieras que ese poder sobrenatural que está en la oración está en ti, tendrías más de lo que tienes ahora. Lo que va a establecer en el cielo y la tierra va a ser a través de la oración. Todo lo que se establece entre el cielo y la tierra es a través de la oración. No es como una lámpara mágica como Disney nos lo hizo creer en algún tiempo, con Aladín. Muchos creemos que llegar con Dios, orar, es frotar esa lámpara, que salga el genio y tienes 3 deseos. Órale, pídemelos. Mi esposa que sea así, asá, asá. Mi esposo que sea, ubicas a Thor, o Thor más o menos. No es así. La oración no es una lámpara mágica. La oración es más que eso. Dios instituyó que el hombre gobernara. Génesis capítulo 1 versículo 16. Dios te dio tanta autoridad que si entendiéramos, alcanzáramos a comprender esa autoridad que Dios nos dio, estuviéramos en otro nivel. En Génesis capítulo 1 versículo 16 dice: e hizo Dios los 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, siguiente versículo, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y más adelante empieza a decir que creó a su máxima creación, valga la redundancia, después de haber hecho los cielos, la tierra, después de haber puesto en los, iba a decir, después de haber puesto en los cielos los peces, pero no, los peces van en el agua, las aves van en los cielos. Después de que hizo y creó todo eso, entonces creó su máxima creación. Voltee con el que está a su lado, y aunque lo vea arrugadito, lo vea medio despeinado, es creación de Dios. Así feíto, es su máxima creación. Y ya cuando los creó dijo: hey, ahora se van a encargar de llenar la tierra y sojuzgadla, ¿verdad? ¿Sí dice así? Dice: ahora ya crea mi máxima creación. ¿Qué creen? Ahora todo esto ustedes se van a encargar de llenarlo y de gobernarlo. Van a gobernar sobre las aves de los cielos, sobre los peces del agua y sobre toda cosa que se arrastre, sobre toda cosa que se mueva. Dios nos dio el poder de gobernar todo lo que está en esta tierra. ¿Cómo vamos a gobernar todo lo que está en esta tierra? ¿Con sabiduría de quién? De Dios. ¿Cómo obtengo esa sabiduría? Pidiéndola. ¿Cómo la pido? Orando. Usted al término de su escuela de ministerio no le dan un vale por 500 de sabiduría, ¿verdad que no? Estaría bueno venderlo así. No. Pero la sabiduría se adquiere orando. Todo lo que yo requiero en esta tierra, Dios ya me lo quiere dar, pero necesito bajarlo del cielo. ¿Cómo lo bajo? Orando. ¿Cómo lo bajo? Orando.
No existe otra manera de triunfar en las cosas de Dios, de gobernar lo que Dios ya nos creó para nosotros, de gobernar los cielos, la tierra. No existe otra manera más que orando. No la hay. Todos los éxitos de aquellas personas como Josué, como Moisés, como Josafat, fueron personas que se tuvieron que poner a orar y escuchar lo que Dios quería hacer con ellos. Josué tuvo que darle vueltas a una muralla por 7 días. ¿Y qué pasó con esa muralla? Jericó, las murallas cayeron. Después Josafat venían a atacarle y Dios le dio una estrategia muy loca, pero Dios se la dio. Se paró en el monte, se puso a alabar y vio cómo sus enemigos se mataban entre sí. Dice la palabra, después de que se mataron, no había ni uno solo vivo. Bajaron y empezaron a recoger el botín durante 3 días. ¿Cómo suceden esas cosas? Orando. Imagínese usted 3 días recogiendo vestidos, zapatos, joyas. Traen en la amén aquí en la punta de la boca las mujeres, díganlo, amén. Zapatos, todo. Zapatos. También lleno sus closets de zapatos, pero bueno. 3 días recogiendo el botín, dice la palabra. ¿Cómo consigo todo eso? Orando, no existe otra manera. Después dice en Proverbios capítulo 19, versículo 21, muchos pensamientos hay en el hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 16:1 dice, los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Los planes son del hombre, pero la palabra final, ¿quién la tiene? Tú podrás hacer todos los planes que tú quieras, tan perfecto el plan que te quedó, pero si no está en los pensamientos y en la voluntad de Dios, no va a suceder nada. Alabanza. Si tú eres alguien que quiere tener éxito en todo lo que hagas, debes hacerlo de la manera como nunca lo has hecho. Normalmente todos hacemos esto, planeamos lo que vamos a hacer, nos ponemos a ver los pormenores, lo hacemos y ya lo que lo tenemos listo, lo ponemos en práctica. De repente vemos que no está saliendo como lo había planeado, entonces voy con Dios, oye Dios, échame la mano, fíjate que no me está saliendo como yo salía, pero tú dijiste que si yo venía contigo. Y no es así. Dios dice, ven conmigo y yo te voy a ayudar a hacer esos planes, y todo lo que planees vas a tener éxito. Escúcheme esto, lo que le estoy diciendo viene en la palabra. Verso 3 en Proverbios 16. Proverbios 16, 3. Encomienda a Jehová y tus pensamientos serán afirmados. En otra traducción dice, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Dígale, tus planes se realizarán. Pon todo en manos de Dios y todo lo que planees se va a realizar. Y dentro de la palabra todo es todo, y fuera de la palabra todo no hay nada. ¿Está confuso? Dice, todo lo que quieras hacer, ponlo en las manos de Dios y todo se va a realizar. ¿Por qué no se realizan muchas de las obras que tú has querido hacer? Porque no hiciste primero ponerlas en manos de Dios. Pero ese es el deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, ¿verdad? Y que tu alma prospere. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todo nos salga bien, que en todo nos vaya bien, que tengamos salud, que nuestra alma esté próspera. Ahora, el hombre tiene 3 necesidades: espirituales, emocionales y físicas. Fuera de esas 3 áreas no existe otra necesidad. Piénsele, si usted está enfermo de algo y Dios lo sana, le está ayudando en algo físico. Si usted le rompió en su corazoncito de pollo porque tu novio de 14 años ya no quiere estar contigo y tú a tus 13 ya no sabes qué hacer, se siente feo, no se burle cuando uno tiene 13 y le rompen el corazoncito. Dios nos sana emocionalmente. Y también menciona la palabra
que espiritualmente también necesitamos ser sanados. Para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros necesitamos ser sanados. Entonces el hombre siempre va a tener 3 áreas en las cuales pedir: espiritual, emocional y física. Pero dice ahí Dios, todo lo que planees, todo lo que planees, si los pones en tus manos, todos esos planes se van a realizar. Aquí hay jóvenes que quieren estudiar una carrera, pero económicamente no es posible, pero Dios dice, lo vas a lograr. Aquí hay personas que quieren emprender un negocio, pero dicen, es que yo no puedo, no tengo la capacidad. Pero si pones esos planes antes de hacerlos, los pones en manos de Dios, se van a realizar. Hay personas que médicamente ya están desahuciados, es muy complicada su salud, pero si tú te pones en las manos de Dios, Dios lo va a realizar. Dios lo va a hacer. El problema es que siempre lo hemos querido hacer primero en nuestras fuerzas, queriéndole ayudar un poco a Dios, porque ha de estar ocupado ahorita con lo que pasa en Siria. Queremos ayudarle y cuando vemos que no nos está saliendo, entonces venimos, pero ya estamos arrastrando un trancazo. Y Dios dice, no hombre, no es necesario los trancazos, ven a mí y todo lo que hagas te va a salir bien. ¿Se imaginan que todo lo que hiciéramos nos saliera bien? Imagínate que ahorita que sales dices, vamos a tal lugar a comer y no haya fila, te atiendan rápido, la comida tal cual la quieres. Después te vayas al cine y estén los lugares que a ti más te gustan. Después en la noche llegues a tu casa y tus hijos se despidan de ti con un beso y al día siguiente te levantes radiante, así como en las novelas, que no se les cae el rímel, nada. Y todo te sale perfecto. Te levantes en tu trabajo, tu jefe o tus empleados de buena cara, que todo, ¿te imaginas que todo nos saliera bien? Qué aburrido, dirían unos. Ya salió uno. Pero ese es el deseo de Dios, que todo lo que hagamos nos salga bien. Y muchos hemos tenido fracaso tras fracaso y creemos que nosotros no podemos emprender algo, pero no nos hemos dado cuenta que nunca lo hemos hecho de la manera que Dios nos pide que lo hagamos. Poner nuestros planes en sus manos y la obra se realizará. ¿Cuántos de aquí tienen planes? A lo mejor tú quieres emprender un negocio, a lo mejor quieres brincar al otro charco, a irte un mes de vacaciones. Tú quieres estudiar una carrera. No sé cuáles son tus planes, pero si los pones delante de Dios en sus manos, dice la palabra, y no sé ustedes, pero yo nunca he visto que algo que diga en la palabra no se cumpla, pero dice la palabra que se va a realizar. Quizá va a tardar, quizá no va a ser de hoy para mañana, pero de que llega, llega. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar.